Gracias por continuar con nosotros. Sé que es cansado, pero aprovechemos las aportaciones que los compañeros del extranjero nos están presentando en estos días. Quiero empezar. Tenemos en el Ayuntamiento de Cholula el maestro Enrique ha hecho favor de inaugurar el programa, así como de moderar la mesa, al maestro Jairo Roldán Nava, de la Dirección de Asuntos Políticos del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. Antes que nada, quiero mencionar algunos puntos en los que se basa en el desarrollo de este proyecto para la realización de este Congreso Internacional de Diálogos Comunitarios. En primer lugar, quiero mencionar 3 aspectos fundamentales que le dieron vida a este proyecto. El primero de ellos es la acción social que representamos consultores internacionales, paz, conflicto y desarrollo, así como a los diversos colaboradores del extranjero que nos han propuesto, la voluntad política que ha tenido el Ayuntamiento de San Pedro Cholula, que ha creído y le ha apostado a estas metodologías encaminadas en la prevención de las violencias y en la resolución de los conflictos comunitarios. Por último, el compromiso comunitario por parte del municipio, la Junta Auxiliar que ha sido elegida para la implementación de este proyecto piloto, que fue elegida por las características particulares que mantiene en el tema cultural, de tradiciones, de religión y de armonía y convivencia pacífica. ¿Por qué implementarlo en ese lugar? Si, como lo acabo de mencionar, hay convivencia y armonía pacífica. La idea de tomar prácticas comunitarias que ellos tienen, que por usos y costumbres, como lo mencionaba la doctora Diana de la Rúa hace un momento, existen lugares donde subsiste la figura de los jueces de paz. En México, con motivo de la reforma al procedimiento penal que sufrimos en el año 2008, desaparecieron esa y otras figuras de resolución de conflictos por la situación de homologar, unificar la legislación en esta materia, regule
toda la situación de las prácticas restaurativas en materia penal. La presentación que yo les traigo esta tarde se llama Justicia Restaurativa, Fomento de la Gestión Adecuada de los Conflictos. Como lo mencionaba la máster Laura al inicio de este congreso, existen únicas restaurativas como una gestión adecuada. Adecuada en el espíritu del abordaje de la misma, por la implicación que ella conlleva. Es decir, apostar por una justicia humana, apostar por un diálogo, por una construcción de paz, de ciudadanía y mejorar la calidad de vida de todas las personas en comunidad. Este programa, Diálogos Comunitarios, tiene una visión de inclusión social. Es un programa que fue diseñado a partir de la conflictividad comunitaria de San Francisco Coahuila. En el esquema común de las políticas públicas tenemos programas que llegan y son implementados, si son necesidad o no de la comunidad, no importa. Tenemos la línea de aplicación y si el resultado es bueno o no es bueno, el trabajo se hizo. En este caso, nos acercamos primeramente como consultoría internacional a la comunidad para determinar las diferentes conflictividades que persisten en este territorio, para con ello crear un plan de acción específico en esas violencias. Dentro de las directrices que detectamos en la comunidad, existen problemas de migración, de violencia contra las mujeres, de pequeñas conflictividades entre los vecinos, de jóvenes en conflicto con el alcoholismo, drogadicción, vandalismo, entre otras problemáticas que acontecen en este territorio. Por tanto, el diseño y diagnóstico de este programa fue diseñado específicamente en esos puntos y actualmente nos encontramos en la etapa de capacitación, como nos decía hace un momento la doctora Diana de la Rúa, de crear espacios de diálogo y de crear un grupo de estos conflictos. Con motivo de esas capacitaciones que ya mencioné hace un momento, la doctora Diana de la Rúa nos está asistiendo en algunas materias de su especialidad. Se creó el marco de este Congreso Internacional. Y en ese mismo sentido establecimos mesas temáticas tendientes al abordaje de las conflictividades específicas de esta comunidad y que estoy segura acontecerán en otras comunidades. Por ello, el día de hoy establecimos la mesa temática Justicia Restaurativa y Resolución de Conflictos. Asimismo, se estableció la mesa temática Derechos Humanos con Perspectiva de Género, mesa temática Jóvenes en Conflicto con la Ley, mesa temática Migración y Conflictos Interculturales, y por último, mesa temática en Seguridad Ciudadana y Construcción de Paz. Esos son los grandes temas, los temas rectores que guían la atención y la construcción de este programa. Les comentaba hace un momento, existe un grupo de facilitadores que están siendo capacitados para el abordaje de estas conflictividades. Entre ellos se encuentra el juez de paz de la comunidad, las técnicas y estrategias adecuadas para el abordaje de los conflictos. Diálogos comunitarios, como mencionaban hace un momento las ponentes, la doctora Laura Ávila nos daba algunos conceptos de comunidad. A ellos quiero agregar uno muy simple, el derivado de comunidad, común y unidad. Común, aquello
que nos hace común a todos, al grupo de personas que compartimos, como bien decía la maestra Laura, un territorio, un espacio, pero esa comunidad puede ser de cualquier índole, escolar, reunidas con cierto fin. Eso nos hace común, pero otro punto importante de esta definición es lo que nos da unidad. ¿Qué nos da unidad? La cultura, el idioma, las tradiciones, símbolos patrios, o el espacio laboral o del sistema educativo en el que nosotros nos desarrollemos. Por ello, se eligió como nombre o estandarte de este programa Diálogos Comunitarios. Diálogos por las metodologías que nos enmarcan de justicia restaurativa. Sabemos que ella implica procedimientos dialógicos que nos encaminan al acuerdo, a la resolución, al consenso y a la construcción de una comunidad con una convivencia pacífica. El abordaje de esta ponencia principalmente es el tema de la justicia restaurativa. En primer lugar, quiero compartirles que esta corriente tiene un enfoque filosófico y metodológico. Filosófico porque ella enmarca postulados, principios, valores de una construcción y una relación de vida en armonía. Metodológica porque ella implica diversas temáticas y diversas estrategias por las cuales nosotros vamos a tener ese resultado planeado. En el caso de la justicia restaurativa, la resolución de los conflictos. Les comentaba en un inicio, justicia restaurativa implica metodologías dialógicas, ese entendimiento, esa escucha activa, esa comunicación asertiva de la que nos hablaba la maestra Laura, de tipo consensual. ¿Qué significa esto? De construir acuerdos entre las partes implicadas dentro del conflicto. Pero la filosofía de la justicia restaurativa va más allá. Por eso hablamos de un cambio de paradigma de justicia, ya que implica una justicia humana, el cara a cara, el encuentro con el otro y realizar enmiendas. Que este tipo de justicia sea no solo para llegar al acuerdo y al consenso, sino que implique a través de esas metodologías debidamente estructuradas y probadas en diversas naciones, el objetivo que conlleva, como el nombre lo dice, la justicia restauradora. Restauradora de relaciones, restauradora de personas, de comunidades, de todo el entorno en donde ésta se aplique. La justicia restaurativa o se le ha denominado como una respuesta al crimen de modo más constructivo, ya que esta nace precisamente de los conflictos en el tema de lo penal. En los años 70 se retomaron prácticas nativas, prácticas consuetudinarias, del acuerdo, del consenso, del diálogo, para encontrar una forma con objetivos o con implicaciones mayormente positivas de las partes inmersas en un conflicto penal. Se le dice que tiene una función reparadora en beneficio de los interesados, ya que no se pugna únicamente por esa justicia retributiva, persona que ha infringido la ley, y una reparación material a la persona que ha sido dañada. Vamos en un esquema más amplio, es decir, atender intereses y necesidades de cada una de las partes implicadas en el conflicto, como más adelante lo veremos. Y por último, les comentaba
que se retratan de diferentes formas de impartición de justicia alternativa al proceso judicial. La justicia restaurativa, como lo acabo de mencionar, tiene la parte metodológica, es decir, el cómo hacerlo. Comentamos en las clases, en las capacitaciones que tenemos con los facilitadores dentro de este taller, la teoría es hermosa, ¿no? El fundamento filosófico que te lleva a la reparación, reconstrucción, resocialización de sus postulados es perfecto, ¿no? Una justicia perfecta, diríamos. Sin embargo, qué complicado es como facilitadores y como gestores de conflictos desarrollar las técnicas y las estrategias adecuadas que no nos desgasten y que no muera en nosotros ese sentimiento de resolución por la carga de trabajo, por diversas metodologías existen para el abordaje y a ellas se le llaman prácticas restaurativas, las cuales podemos definir como acciones, estrategias y herramientas que contribuyen a restablecer o mejorar relaciones de las personas. En este punto, quiero realizar una distinción entre justicia restaurativa y prácticas restaurativas. La justicia restaurativa como filosofía, como forma de justicia, es reacción, es la respuesta a un hecho que ya aconteció. En el contexto nacional mexicano, la tenemos reconocida para la resolución de conflictos penales. En cambio, las prácticas restaurativas tienen el abordaje proactivo y reactivo. ¿Qué significa esto? Que las prácticas restaurativas las podemos implementar en cualquier entorno comunitario de los que hace un momento mencionábamos, y tiene fines preventivos, preventivos de violencias, preventivos de acciones que pudieran implicar un conflicto o bien un delito, de aquellas conductas violentas que impiden la sana convivencia de las personas en determinado espacio. Pensar y sentir de manera constructiva hacia el futuro. ¿Qué significa esto? La función del facilitador, de cualquier gestor de los conflictos, está encaminada en el acompañamiento de las partes involucradas en un conflicto, sobre una línea del tiempo, lo que ocurrió en el momento, lo que ocurre en el actuar presente del abordaje del conflicto y lo que ocurrirá en el futuro. Es decir, ubicarlos a ellos en el hacer, pensar y sentir del momento del hecho, de cuando están en la gestión y de lo que harán en un futuro, de forma constructiva. Hacer el abordaje medular de las dos vértebras que nos comentaba hace un momento la maestra Laura, abordar los procesos de comunicación y la inteligencia emocional. Son partes medulares y fundamentales en la gestión de los conflictos, porque, como decía hace un momento, no es únicamente abordar y llegar a un acuerdo. Como facilitadores debemos dar una respuesta integral a las partes afectadas. Parte importante de este abordaje es hacer la atención de las personas. Por eso manejamos en esta línea de tiempo del hacer, pensar y sentir. ¿Qué sientes? A muchos facilitadores en la práctica se nos complica o algunos inclusive llegan a pretender evitar el abordaje del sentimiento. Y una resolución que no aborda un sentimiento no da respuesta integral
a las necesidades de las personas inmersas en el conflicto, ya que si nosotros utilizamos las metodologías de las prácticas restaurativas con los fines tradicionales de la justicia, que son reparar el daño y realizar una imputación a la persona ofensora, caeríamos en el extremo de no atender el nuevo paradigma, el cual se nos está presentando. Por ello es importante que como facilitadores hagamos el abordaje de los sentimientos, necesidades de las personas y sentir. Las prácticas restaurativas, como decía hace un momento, son utilizadas para la prevención y abordaje del conflicto. Por ello, establecemos que la justicia restaurativa tiene implicaciones de herramienta pedagógica. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la pedagogía? Si me pudiera responder, pero sé que no, haré de cuenta que me respondieron. La pedagogía es una instrucción. ¿Instrucción de qué? De estas herramientas de resolución, de atención, de una mentalidad diferente, de un hacer, pensar y sentir, no de forma represiva, no de forma sancionadora, sino de forma restaurativa e integradora. Es una herramienta pedagógica que inclusive, aquí voy a responder la pregunta de la maestra Romy, que nos hacía de Bolivia, que hace rato quedó por ahí pendiente. Me parece que eran estrategias que se pudieran implementar en el ámbito educativo, en el tema de la prevención de las violencias. Las prácticas restaurativas y la justicia restaurativa son utilizadas en diversos países con esas finalidades, de resolver los conflictos en el ámbito educativo, en el tema de las violencias. Y no solamente educamos en las escuelas, sino educamos en todos los contextos. La educación formal y la educación prácticas restaurativas. Educar para la vida, educar o reeducar a las personas que ya tenemos un bagaje, un acervo cultural y un nivel académico, reeducarnos en estos cosas. En palabras del doctor Héctor Hernández Tirado, en su libro de Justicia Restaurativa, nos dice que la justicia restaurativa es una repetida lección de vida, que si entendemos desde la esencia, desde su esencia, nos permite crecer y humanizarnos. Y es el contexto que estas prácticas te invitan a esa reflexión, a esa humanización, a ese sentir empático en la conflictividad de entender el qué se hizo y por qué se hizo. El último punto que tenemos en esta presentación es el proceso cognitivo de reflexión, al cual los facilitadores estamos invitados a realizar a las personas involucradas en el conflicto. Este proceso cognitivo de entender, de saber, de interiorizar que la persona que cometió un delito, una infracción, o el mal y el daño que causó, no por implicación propia del facilitador, ni del juzgador, ni de alguna persona con rol de autoridad que se lo diga, sino que sea él y solo él quien lleve este proceso de saber que causó un daño y que tiene la responsabilidad de la el encuentro con el otro y el realizar enmiendas. La justicia restaurativa y las prácticas restaurativas nos dan un nuevo enfoque de los roles y necesidades de la víctima. En la justicia tradicional,
Sabíamos nosotros que solamente teníamos dos implicados en el conflicto: víctima y victimario u ofensor. A la víctima le correspondía el pago de la reparación del daño y al ofensor una sanción económica o de privación de libertad. En este nuevo paradigma de justicia restaurativa humana, sanadora, reparadora, los roles y las necesidades se atienden de una forma diferente. A la víctima le damos la oportunidad, o le damos, mejor dicho, voz y cara y rostro ante la justicia, ante el órgano resolutor, de expresarse, de sentir, de expresar sus sentimientos, sus emociones. Tenemos por ahí un micrófono, si nos hacen favor de apagarlo, por favor. Creo que ya. Ok, hablábamos de estos nuevos roles y necesidades que atendemos con las prácticas y la justicia restaurativa. En primer lugar, a la víctima le damos la oportunidad de expresarse, manifestar cómo se sintió, qué ha pasado desde el momento en que sufrió la agresión, cuáles han sido las consecuencias, cuáles han sido las afectaciones, y si únicamente ella fue la afectada o la implicada que recibió los daños o el impacto, le damos la oportunidad de que participe en la construcción de la resolución, que sea ella quien manifieste cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, con qué situaciones o acciones ella considera reparada o resuelta en la mayor forma o en la mejor forma el impacto que sufrió, porque pudiera ser, y lo hemos visto, que dentro de estas metodologías hay personas que no les satisface, o su fin primordial no es solamente la cuestión económica. Ellas tienen necesidades de reconocimiento de los afectos, de recibir una disculpa, de que se las ofrezca sinceramente. A ella le empoderamos para que sea quien manifieste la forma en que se sienta reparada. Y es otro de las bondades y los beneficios que nos ofrecen estos procedimientos. A ello le llamamos el efecto sanador, sanador hacia la víctima, sanador de sus sentimientos. En esos eventos emocionales significativos para ella. De la misma forma, el rol y las necesidades del ofensor son escuchadas. En este nuevo paradigma de la justicia, le damos oportunidad al ofensor de explicarse, de decir por qué actuó de esa forma, qué lo llevó a cometer ese delito o esa conducta violenta, qué es lo que está influyendo, qué pensó en el momento, qué pensó posterior de él y cómo piensa en este momento hacia el futuro. En ello implicamos la línea del tiempo que les comentaba hace un momento, del hacer, el pensar y el sentir. En este proceso cognitivo de reflexión en el que nosotros lo vamos acompañando a través de las diversas técnicas, estrategias y habilidades como facilitadores, de caer en ese proceso de reflexión. Las metodologías restaurativas y las prácticas que conllevan implican en ese cara a cara víctima-ofensor
provocar en el infractor una vergüenza al tener cara a cara a la persona a la que hemos hecho daño, le implicamos en automático una vergüenza. Anteriormente, con el procedimiento tradicional en materia de justicia penal, no existía este cara a cara. Eran determinaciones de papel, víctima y victimario, por represión, por temor a ser identificada o a ser atacada nuevamente. Y en estos procedimientos no hacemos ese encuentro asertivo, sanador, reparador, en el que ellos se comuniquen. Retomamos el concepto de metodologías dialógicas. Ellos se comunican y el ofensor tiene la oportunidad de explicar las razones que le implicaron la comisión de su conducta, pero también integradora. Él interioriza, admite que cometió un mal y lo encaminamos en la reflexión de que él y solo él es la persona que puede reparar y dar atención a esa víctima para que los procedimientos restaurativos se realicen de manera espontánea, sin coacción, sin imposición de un juzgador o inclusive de un facilitador, que sean ellos mismos que nos ofrezcan las formas de solución a las medidas de sus posibilidades, porque puede ser que parte de la necesidad del ofensor sea el tema económico. Aquí estamos atendiendo esa parte, le estamos buscando la oportunidad de sus necesidades. En este diálogo, en este acuerdo empático, también está implicada a la comunidad. Es una de las características que distingue a la justicia restaurativa. El abordaje, no solo de intereses y necesidades de víctima ofensor, sino de la propia comunidad. Por eso es una teoría que atiende de forma tridimensional a este entorno que nos rodea y que está implícito en la comisión de un delito que hubiese ser que fueran afectados o incluso que ellos mismos fueran ofensores dentro de una situación. El sentido de comunidad que le abordamos en la justicia restaurativa tiene estas dos vertientes. Bien, los ellos también resultan afectados. Invitamos a las gestiones y a las sesiones de abordaje de los conflictos para que sean parte de la solución como miembros implicados y como miembros afectados sean parte de la responsabilidad y la reparación que debieran en alguna conflictividad. Pudiese ser que la comunidad tenga alguna responsabilidad por el hecho de o de permanecer y simplemente no actúe. Ese es un ejemplo de la injerencia que puede tener la comunidad en las conflictividades. El abordaje de las prácticas restaurativas, como ya hemos mencionado, nos encaminan en esta construcción de comunidad y fomento de cultura de paz. ¿Por qué? Porque las prácticas restaurativas implican el desarrollo, el fomento de valores como son la solidaridad, la responsabilidad, la cooperación y la misma paz como un concepto en el que se busque la transformación de relaciones y la convivencia pacífica de sus habitantes. Por eso decíamos con la doctora Diana y la doctora Laura que debemos trabajar todos en conjunto, sociedad civil, municipios, estados,
en el tema de la construcción de estos conceptos tan necesarios en nuestros días. La pandemia nos ha establecido una situación de estar en de las conflictividades que van a venir después de este tiempo de encierro que la gente va a tener. ¿Por qué? Porque implica necesidades. La gente ha dejado de trabajar. La gente ha perdido esta rutina, ha perdido trabajos, ha perdido modos de vida. No lo quiero predecir, pero desgraciadamente es el futuro que visualizo. Los delitos van a incrementar, la situación de seguridad en las naciones se va a incrementar. Por ello es importante, y reconozco el esfuerzo que está haciendo este ayuntamiento de trabajar en esa cultura de la paz y de construcción de comunidad. Porque el tema de la seguridad, como lo vamos a ver en la última mesa temática, no implica únicamente estrategias reactivas de combate al delito. La función de la seguridad implica también trabajar sobre el tema de la prevención de las conductas violentas y de los actos criminales. Por ello, es importante trabajar de la par en esas acciones reactivas, pero también en las preventivas, porque en un futuro no va a haber policías, no va a haber autoridades, sus actividades por el tema de la delincuencia. Por ello es necesario construir. ¿Qué es una construcción? Una edificación, ¿no? Bloque a bloque, pieza por pieza. Es una construcción cultural que nos va a llevar muchos años, sí, pero estamos empezando hoy. Bueno, nosotros en Cholula estamos en marzo, más o menos en esos meses. Empezamos a construir este tema de cultura, comunidad, convivencia pacífica, elementos transformadores de comunidades que van a evitar hechos violentos como los que nos preocupan en esta mesa de trabajo, esas manifestaciones de la comunidad enardecida. Como bien decía la maestra Laura, no lo podemos abordar en el momento, no podemos realizar un procedimiento en el momento, porque es obvio que todas nuestras técnicas, herramientas como facilitadores de la construcción de violencia y cultura de paz, trabajamos poco a poco, desde todos los ámbitos. Hemos iniciado nosotros con capacitaciones dentro de este congreso, dar los conceptos teóricos de lo que implica la transformación de los conflictos de forma pacífica, la prevención de las violencias. Iniciamos con una segunda etapa que es el abordaje de los conflictos con enfoque restaurativo. Ahora sí, todos los que estamos aquí sentaditos cómodamente, nos vamos a ir a los tenis, a los jeans, y nos vamos a ir a trabajar a la comunidad, porque les decía en un principio, este no es un programa para la foto, este no es un programa de discurso político, sino de trabajo arduo en la comunidad. Ya tenemos la estructura de todos los talleres, programas y acciones que vamos a realizar en la comunidad, porque no es solamente ir a hablar, a dar talleres, a dar conferencias, sino bajar al concepto de comunidad. Ya hemos tenido encuentros previos con ellos, con las autoridades, con los principales dirigentes, como nos los decía la doctora Diana de la Rúa, encontrar a los líderes, identificarlos para que sean nuestros aliados. Uno solo, por nuestra cuenta, no podría trabajar este tema de forma integral y estructurada. Uno solo, es decir, solo el municipio, solo la sociedad civil, solo la comunidad. No, necesitamos el enfoque integral, porque es tarea de todos construir y abordar los conflictos de forma restauradora.
dirigiremos a la comunidad ya propiamente y trabajar en diversos sectores, como ya les mencioné, las mesas temáticas, jóvenes, niños, mujeres, familias y todo el entorno que la comunidad está implicando. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de las prácticas restaurativas. Como hace un momento lo mencionaba la maestra Laura, existe una modalidad, una inmensa modalidad de prácticas restaurativas que nos van a llevar de la mano en este objetivo. Como facilitadores, transformadores de conflictos, vamos a utilizar, como bien nos marcaba, adecuada al caso, porque no solamente va a ser conflicto. Vamos a desarrollar círculos, conflictos, mediaciones, juntas restaurativas, conocidas aquí en México con ese nombre, conferencias familiares, cualquiera de la gama de las prácticas restaurativas que nos den la oportunidad de resolver o de prevenir la situación que la comunidad requiera. Porque, como lo mencioné en un principio, cualquiera de las manifestaciones de la violencia o conflictividades de este lugar. Dentro de las prácticas restaurativas que les he mencionado, existe la propuesta del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativas, que ha desarrollado una serie de métodos comprobados para el abordaje o prevención de las conflictividades. Estas prácticas restaurativas están englobadas en dos grandes grupos: las prácticas informales y las prácticas formales. Las informales, afectivas, y las preguntas afectivas. El nombre les refiere de informales porque son metodologías o prácticas que en el día a día nosotros desarrollamos. Es escucha empática, dirigida al acuerdo, la negociación cotidiana que nosotros realizamos, las declaraciones afectivas que van orientadas en manifestar lo que sentimos, en hablar con un lenguaje no violento, positivo, referir. Cuando alguien nos hace alguna manifestación en que nos hemos sentido agredidos, nosotros preguntar: ¿por qué me has dicho de esa forma? Bueno, a mí me afecta que tú te expreses de esa forma, porque considero que mi trabajo lo he realizado adecuadamente, ¿sí? Declarar el afecto que uno tiene o que uno resiente ante la manifestación, no quedarnos con esa idea. La maestra Laura nos hablaba de la inteligencia emocional, quienes ya hemos compartido ese tema, hemos seguido una estructura de lo que pasa cuando nosotros tenemos una idea errónea de la percepción de alguna manifestación respecto de alguien, ¿no? Por ejemplo, el novio, le llamo por teléfono, ejemplo, solo ejemplo. Le llamo por teléfono y me dice, y no me contesta, y cuando me contesta me empieza a dar argumentos, ¿no? Es que yo pensé que te enojaste, yo pensé que no ibas a venir, yo pensé, o sea, el problema de la comunicación, el problema de no decir o atender lo que nosotros sentimos es: pues espérate, yo vengo de buenas, tomé mi Dalal, no me afecta, ¿no? Y sin embargo ya nos estamos haciendo la idea y la historia en la
cabeza, y es donde generamos un conflicto de comunicación y un mal concepción de la situación. Entonces no aclaramos, no decimos y provocamos situaciones que pueden implicar un conflicto. Las preguntas afectivas, tan simples, en esa línea de tiempo que yo les marcaba hace un momento que debemos seguir en el abordaje del conflicto. ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? Preguntas tan simples que nos pueden aclarar el panorama en un conflicto. Y a veces no las hacemos, no las implicamos porque pensamos que ya se nos dio respuesta, pensamos. Sin embargo, no es lo que uno piense, es lo que la otra persona piense y tenga aquí o en su corazón, ¿no? ¿Qué pensaste? ¿Qué sentiste? ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo hiciste? En esa simple línea del tiempo y que nos lleve a entender y aclarar las posiciones de cada una de las partes. Otra de las divisiones de estos programas restaurativos son las prácticas formales. Y formales adquieren el nombre o la denominación por el tipo de metodología que conlleva. Círculos, reuniones restaurativas, en México conocidas como las juntas restaurativas, y las reuniones del grupo familiar o conferencias familiares, así también son conocidas. Este tipo de metodologías formales, por su denominación, implican una mayor estructuración, implican una preparación, como decía hace un momento, acudir al abordaje de un conflicto de manera improvisada, jamás. Y menos en una conflictividad donde las emociones estén latentes, estén presentes y tengamos la manifestación de una escalada de los conflictos. No podemos cometer esa irresponsabilidad. Debemos preparar, elegir cuál va a ser nuestro procedimiento, que coincido en el tema o en el criterio que mantiene la maestra Laura Ávila, de decir que como facilitadores podemos elegir una metodología. Sin embargo, en el desarrollo podemos cambiar, transformar o inclusive hacer un híbrido de la metodología, porque puede implicar temas que sean abordados de forma más constructiva o positiva a través de otra de ellas, y pudiese ser que hiciéramos eso lo he hecho, por eso apuesto por los híbridos, antes de una familiar, de unos círculos, de unas juntas, hacer círculos de sanación, jugar con las metodologías atendiendo a las necesidades y a los roles de las partes implicadas, con el fin de obtener los mejores beneficios y resultados restaurativos que las partes manifiesten. Cada una de las metodologías son amplias, específicas, con efectos impresionantes. Hablaba, o no sé si alguna de las ponentes habló de los efectos mágicos de las metodologías, porque en verdad crean magia. Quienes ya hemos tenido la oportunidad de su aplicación, sabemos el contexto, y magia en el sentido de que vemos la transformación de la persona. Lo encaminamos, lo guiamos en este proceso de enfrentar el conflicto, de reflexionar, de generar esa vergüenza constructiva, positiva, y de transformar la relación. Por eso es mágico, porque con los procedimientos tradicionales o con el simple interrogatorio, ajá, vengan, siéntense, los escuchos, ¿usted qué dijo? ¿Usted qué piensa?
¿Usted qué ofrece? ¿Usted qué da? Con eso jamás vamos a llegar a esa magia que las metodologías nos implican. Esta es parte de las metodologías y de los procedimientos restaurativos que vamos a llevar y que ya estamos llevando, ya hay asuntos familiares que hemos abordado a través de estas metodologías y que nos están abriendo camino a esa gran labor de transformación social que implica nuestro programa de diálogos comunitarios. Tenía otra a dar oportunidad de compartirles la presentación. Con todo gusto se la subimos a la plataforma en el grupo de WhatsApp que ya se creó. Vamos a recabar la de la doctora Diana de la Rúa y con gusto les compartimos estos temas. Espero a la formación de muchos facilitadores que están presentes en esta tarde, de colegas, de profesionales dedicados e interesados en este tema tan necesario en los entornos nacionales. No sé si tengan alguna pregunta, si tengamos un poco de tiempo todavía para contestar algún tema, y las personas aquí presentes, las autoridades municipales que nos indican. Doctora, tenemos una pregunta. Dice, la recomendación sería que las políticas e iniciativas educativas de la prevención que se inscriben en las prácticas restaurativas. Romy. La maestra de Bolivia, sí. Realmente con usted, maestra Romy, hemos tenido ya la oportunidad de estar en su hermoso país y colaborar a la resolución de los conflictos. En Bolivia vamos con la asociación de la cual la maestra Romy pretende ser un instrumento obligatorio en las instituciones educativas. Su ley RAC 7727 de ley de resolución no con la maestra Laura en su artículo primero de ser educado para la paz. Son conceptos que deberíamos retomar con estas metodologías tan benéficas, como decía hace un momento, que construyen la paz y convivencia pacífica desde la niñez, y son importantes aquí en México. En el año 2008 en materia de justicia, reconociendo los mecanismos de la pena para adultos, mediación con adolescentes, mediación víctima-victimario, mediación, conciliación y círculos juntas, que ya no les pasé, en el marco convencional se nos hace la recomendación a todos los países miembros en el año 2006
la ONU nos hace el favor, en el marco de la justicia restaurativa, que diversos países han realizado legislativos. La justicia restaurativa se adopta culturales, contextos sociales, políticos de las naciones. Una de las metodologías casi genera una amplia gama de espacio abierto para cualquiera de las concluyentes. Así es, coincido con usted, no solamente en el ámbito escolar, metodologías, como les decía en un principio, cualquier entorno de comunidad, empresas, sindicatos, corporaciones laborales, cualquiera de las agrupaciones, porque como nos decía bien la maestra Laura, cualquier contexto de convivencia humana es generadora de conflictos. Entonces, sí, coincido con usted en ese punto. Agradeciéndole excelente exposición. Lo tenemos aquí abierto para que si alguien de... Ok, me parece que ya no hay ninguna pregunta en su chat. ¿Sí? ¿Cuál es? Ok, la maestra Elia Maciel nos pregunta, para la correcta gestión de los conflictos, ¿podemos solución de conflictos, aunque no estén regulados por nuestra normativa? Excelente pregunta, maestra Elia. Nadie por encima de la ley, ¿no? Como facilitadores en el entorno mexicano y en cualquiera de los entornos, nos vamos a topar con esta situación. Nuestra ley nos implica una serie de metodologías, pero no es una limitante. Recordemos que de manera tradicional se han utilizado diversas metodologías con múltiples bondades y beneficios. Podemos realizar las prácticas restaurativas siempre y cuando no transgredan derechos, intereses de terceras personas, porque como facilitadores estamos obligados por ley a ello, a mantener una tutela judicial efectiva de reconocimiento y defensa de derechos y garantías de las personas. Estoy hablando del ámbito penal. En el ámbito laboral, comunitario, podemos aplicar las diversas modalidades. Que déjenme decirles que con las que tenemos reconocidas en México es necesario y suficiente para el abordaje adecuado de los conflictos. La justicia restaurativa en México está estructurada para el abordaje adecuado de los conflictos. Está estructurada de esta forma. Ahora bien, la gran labor y el gran reto de todos los que nos dedicamos a la facilitación de los conflictos es de implementar las metodologías y atender a los dos aspectos importantes con los que iniciamos esta presentación: restaurativos, reparadores de las metodologías, y atender a las metodologías que están debidamente estructuradas. Les comento a uno de mis facilitadores con los que hemos tenido contacto en capacitación. México es modelo. Su ley es modelo a otros países
Bolivia nos podrá hablar en este chat. Ellos carecen de una ley nacional, tienen que contemplar en su legislación, pero se realizan prácticas con problemas políticos muchos, porque en su país está lo realizamos. ¿Por qué? Porque es tan necesaria la positiva de los conflictos. El sistema escolar es muy amplio. Podríamos dedicarnos, que he tenido oportunidad de desarrollar en Costa Rica, compañeros docentes, directores de instituciones que tenemos conectados en esta tarde, que hemos tenido la maravillosa experiencia de desarrollarlo. No sé cuál fue la pregunta. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo conseguir? Pregunta. Roxana nos dice, ¿cómo conseguir esta construcción de paz en el entorno social? La discriminación es un tema que comentaba hace un momento la doctora Diana de la UA. Hace un momento es la justicia restaurativa, la práctica de reeducación. Debemos abordar no solo el tema de la discriminación, sino de conductas delictivas, con una educación en principios, en valores básicos, construcción de paz, saber que educamos. Hace un momento la doctora Diana de la UA hablaban de la cruz, ¿no? Es tu cruz. Las abuelitas dicen enseñados y aprendidos. Entonces, hay que trabajar eso en un educación, el tema de las violencias. Les decía hace un momento eso, una construcción bloque a bloque. Talleres, la vamos a crear espacios de paz y espacios de diálogo, espacios de paz para llevarles a las comunidades espacios que nos ayuden a consolidar los valores de la comunidad. Prioricemos en las personas que al adquirir o retomar estos valores, porque seguramente todos nos los han enseñado de pequeños, pero de la misma forma en que nos han enseñado a respetar, a no tirar basura, nos dejando y lleva al chiquito en el carro y empieza, cuando tiene un cruce, tenía que ser vieja. Quizá no nos vemos nosotros en un entorno de violencia de género, o el papá que estás loca. Y ellos lo verán en torno matrimonial. Sin embargo, estamos dando un ejemplo y las cuales
les debemos atender. ¿Cómo lo hacemos? En el entorno, les decía hace un momento, a través del abordaje de círculos de paz, quieren conocer y vivir estas experiencias. Metodologías de sensibilización de forma diferente. Decíamos en un principio, la justicia restaurativa es un nuevo paradigma, nos implican un discurso, no ir y llevarles un tema de violencia de género, la violencia de género es esto, los derechos humanos dicen el otro, sino hacer talleres de los roles del lenguaje violento en un grupo son metodologías ancestrales, cómo se reunían las personas. Esto estamos retomando en estas prácticas restaurativas, prácticas ancestrales, porque tenían un... Entonces retomamos esos conceptos, impactos que generan, pero adecuando los con técnicas modernas de negociación. A eso se refiere la práctica restaurativa, retomar lo bueno. En el año 2006 emite un manual de justicia restaurativa para que los países miembros les recomienda estructura de cómo ser aplicados, qué efectos positivos que representan el buen funcionamiento de los mismos. Técnicas modernas de resolución de conflictos. Eso justo y el proceso justo implica que los involucrados, esos intereses, necesidades, de esa necesidad y ayudarlos a continuar. Porque medio te reparo, medio me perdonas, y el eso es este programa. A lo largo de estos días vamos a países integrantes, por eso el lema 7 países. Considero una intervención de la que estamos en el WhatsApp, le paso el micro al controlador municipal para que todavía estos interesantes y muchos de los cuales nos llevamos a tener que, lo señalado por la máster
Laura Ávila, de que realmente muchas veces en el ámbito del gobierno, finalmente acá es ver los conflictos, se busque la resolución, los mecanismos que pueden especialista María de la Rúa nos decía muy claramente cuáles son las situaciones de una violencia, de la convivencia, un desafío, una violencia estructural desde el punto de vista de qué nivel se tiene que analizar, las transformaciones de violencia, las teorías de las 3E, y finalmente la doctora Adriana, a través de ya sus casos prácticos que estamos trabajando, de nosotros entrar a esta comunidad que es San Francisco Coapan, debemos de generar diversos trabajos para que, de acuerdo al tipo de comunidad, tengamos alguna solución. Preguntaban que el día de mañana, a qué hora sería y qué temas. Mañana tenemos a la especialista en Derechos Humanos, maestra Sara Margarita Domínguez Huitrón, a las 16 horas, hora México. Posiblemente el facilitador, investigador y docente, maestro Raúl Ávila Mora, de género, análisis de la Convención Belén para México, 17 horas. Y finalmente la doctora Constanza Bruno Solera, periodista, docente y defensora de los derechos humanos de la mujer, ponencia Visionarias territoriales, liderazgos y estrategias para los derechos humanos y la prevención y atención de la violencia de género, en un horario de 18 horas, hora México. Les agradecemos ante todo su presencia y participación. Los esperamos mañana. Si pueden ingresar con calma a partir de antes de las 4 para ir empezando a registrar y podamos tener a todos. Les agradezco de antemano a todos, doctora, como siempre, tiene nuestra mano derecha de los asuntos de comunidad y los medios pacíficos acá en Cabildo. Buenas noches, gracias a los compañeros técnicos que ya ve que algunas cosas nos fallan todavía, pero bueno, ya para mañana ya va a ser más fácil. Gracias, muy amable. Que pasen muy buenas noches, México, y a través de los países que nos han visitado y acompañado en este evento. Gracias, hasta luego. Y esto nos apaga, estos son los problemas que decíamos. La grabación se ha detenido. Ahora sí ya.